a ver, indicaciones, ¿no? En las presentaciones que yo les haga a través de la conferencia, esas presentaciones yo les voy a compartir a través de un PDF para que ustedes vayan acumulando en su computadora en una carpetita que diga Lengua y Literatura Bloque 5. Tienen dos opciones. Acumulan estos documentos de manera organizada para que tengan de dónde estudiar o a su vez hacen una transcripción al cuaderno. Creo yo que son dos consejos que ustedes valorarán cuál les permite organizarse de mejor manera. Lo que sí es un consejo sano y una manera de trabajar casi obligatoria es que en su cuaderno, al comenzar la explicación, en su cuaderno de materia ponga el título del tema y usted extraiga ideas importantes que se dan de la explicación oral, ¿sí? Porque el cuadro que yo les muestro es una síntesis. Sin embargo, cuando uno va explayándose oralmente es donde va diciendo ciertas cosas que no están plasmadas en el cuadro y que también son importantes, ¿sí? Para ello, por favor, nosotros habíamos comenzado el bloque anterior hablando mucho de la publicidad, de qué estructura, qué textos publicitarios hemos visto y hemos conocido, ¿sí? Eh, nosotros tenemos, como ustedes han estudiado ya, de los pueblos antiguos como son las antiguas civilizaciones de Grecia, de Roma. Tenemos textos que se consideran ahora clásicos, ¿no? Por su composición, por su estructura y por todo lo que transmiten culturalmente y nos enseñan, ¿no? Parte de ahí el hecho de qué publicidad es la que se torna para estos textos clásicos. Por ello, el día de hoy vamos a compartir la pantalla y vamos con Erika Carrera, por favor. Vamos a hacer la lectura del siguiente mito. No sé si Erika lo puedes leer ahí. Ahí te lo hice un poco Sí, más. profe. Listo. Lee, por favor. El mito de Perséfone. Perséfone es hija de Zeus y Demeter, hija de Cronos y Rea, hermana de Zeus y diosa de la fertilidad y el trigo. Su tío Hades, hermano de Zeus y diosa de los infiernos. Dios de los infiernos. Dios de los infiernos. Se enamoró de ella y un día la raptó. La joven se encontraba recogiendo flores en compañía de sus amigas, las ninfas y hermanas de padre, Atenea y Artemisa. Y en el momento en el que va a tomar un lirio, según otras versiones de Narciso, la tierra se abre y por la grieta Hades la toma y se la lleva. De esta manera, Perséfone se convirtió en la diosa de los infiernos. Aparentemente, el rapto se realizó con la cómplice ayuda de Zeus, pero en la ausencia de Demeter, por lo que éste inició unos largos y tristes viajes en busca de su adorada hija, durante los cuales la tierra se volvió estéril. Al tiempo, Zeus se arrepintió y ordenó a Hades que devolviera a Perséfone, pero esto ya no era posible, pues la muchacha había comido un grano de granada mientras estuvo en el infierno. No se sabe si por voluntad propia tentada de Hades. El problema era que un bocado de cualquier producto de Tártaro implicaba quedar encadenado a él para siempre. Para suavizar la situación, Zeus dispuso que Perséfone pasara parte del año en los confines de la tierra, junto a Hades y la otra parte sobre la tierra de su madre, mientras Demeter prometiera cumplir su función germinándose y volver al Olimpo. Perséfone es conocida como Proserpina por los latinos. La leyenda cuenta que el origen de la primavera radica precisamente en este rapto, pues cuando Perséfone es llevado a los infiernos, las flores se entristecieron y murieron. Pero cuando regresa, las flores renacen por la alegría que les causa el retorno de la joven. Como la presencia de Perséfone en la tierra se vuelve cíclica, así el nacimiento de las flores también lo hace. Por otra parte, durante el tiempo en que Perséfone se mantiene alejada de su madre, Demeter y confinada a el Tártaro o el mundo subterráneo, como la madre de Hades, la tierra se vuelve estéril y sobreviene la triste estación del invierno. Ok, como la esposa de Hades, ¿no? Bien, nosotros observamos y escuchamos este mito. ¿Cómo hacen estos textos clásicos y esta mitología para sobrevivir en el tiempo? Vamos a ver ahora el siguiente video.
Bien, como pudimos ver, nos están también dando una interpretación del mito que nos leyó Erika. Ana Paula, ¿qué encuentra usted de diferente entre el mito que leyó Erika y el webtoon que acabamos de ver? Es que leyó Erika está más con más características y se nota que es del pasado y esto lo tratan de poner con cosas del presente. Ya, muchísimas gracias, Ana Paula. Algo muy importante que dijo Ana Paula es esa parte no visual en la historia donde tratan de ponerla para la actualidad. A esto nosotros lo llamamos adaptación. Lo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es esta publicidad que ha hecho sobrevivir a textos clásicos, mitológicos y textos que han pasado muchas veces al olvido, historias que tal vez no se hubieran dado a conocer si no hubieran tenido esta adaptación visual, ¿sí? Adaptación visual de los textos clásicos. ¿Qué significa la palabra adaptarse? Adaptarse significa el transformar, ¿sí? Una fuente literaria, un cuento, una novela, a otro tipo de género, ¿sí? Sea esto cine, teatro, videojuegos. Los videojuegos son ahora muy llamativos para hacer una adaptación. ¿Qué es lo que sucede? Una obra literaria es adaptada, es transformada a otro género, a otro estilo. Como nosotros vimos de este mito fue transformado, fue adaptado de manera visual. La adaptación visual tiene que ver con el desarrollo del cine. Cuando el cine empezó a desarrollarse, vieron que a través de este momento artístico podían realizar varias adaptaciones visuales. ¿Qué es lo que pasa con la adaptación visual? Se puede adaptar el mismo género con menos actores, con menos diálogos, ¿sí? Ustedes saben que las adaptaciones deberían ser muy fieles a la fuente literaria que se conoce. Pero ¿qué pasaría si Harry Potter hace una adaptación fiel de los libros? Tendríamos una película de más de 7 horas cada una. Por eso las adaptaciones tienen esta característica de que se puede transformar los actores y los diálogos para tratar de sintetizarlos, ¿sí? Y darles una manera más resumida para que el producto no sea cansón hacia el auditorio. ¿Qué tipo de adaptaciones visuales hemos encontrado nosotros en el desarrollo de la historia? Adaptaciones visuales, que son las que estamos estudiando, pero también estas adaptaciones para niños, ¿no? Primero, no, los cuentos de los hermanos Grimm, que son todo esto de la Cenicienta, estos cuentos de las princesas, son crueles en su inicio desde que se conoce la historia con los hermanos Grimm, pero los adaptan para que puedan gustar de manera infantil. Igualmente, ustedes conocen ahora la adaptación de los libros juveniles, como es After, también esto que les hablé, Harry Potter, y un montón de literatura juvenil que ahora se adapta de manera visual. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, los primeros ejemplos de adaptación visual que podemos dar a notar son los siguientes. La Cenicienta de los hermanos Grimm, que fue adaptada para que de manera infantil se pudiera visualizar en el año de 1899. También se adaptan más los cuentos que las novelas. ¿Por qué? Las novelas son muy extensas, llevan más tiempo el hecho de adaptar sus diálogos, el resumir, etcétera. El guión es mucho más complicado. En cambio que los cuentos sirven mejor porque son más cortos, más breves y de una manera u otra en los cuentos hay menos diálogo y menos personajes que sintetizar. Las adaptaciones de obras clásicas han permitido que sobrevivan al paso del tiempo, ¿sí? Esto es clave. ¿De qué manera han sobrevivido los textos clásicos? De la adaptación visual, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Tal vez nosotros no conocemos los mitos, no conocemos los libros clásicos, pero ya hemos visto su adaptación visual. Por ejemplo, un hermoso Brad Pitt en una película llamada Troya, ¿sí? Es una adaptación visual de una obra de un texto clásico muy conocido llamado La Ilíada. Hay series, yo me acuerdo en mi tiempo había series de las aventuras de Hércules, las aventuras de Sheena, la princesa guerrera.
¿sí? En dibujitos y en seres humanos. Todas estas adaptaciones visuales dan a conocer al ser humano que existieron en el paso del tiempo esta literatura clásica. Pero, ¿qué conlleva el hecho de adaptar? El hecho de adaptar nos conlleva a leer y analizar el material, ¿sí? Debe haber una lectura del texto que yo quiero adaptar. Se debe tomar en cuenta la dimensión, si yo quiero que la historia sea corta o sea extensa, ¿no? Dependiendo cómo voy a llevar esa adaptación. Como ustedes vieron, las adaptaciones casi siempre son mucho más cortas de lo que se apreciaría en la novela. Muchas veces los fanáticos de las novelas dicen que las adaptaciones de libros no son buenas porque no presentan todo lo necesario. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no se puede realizar una adaptación de más de 3, 7, 8 horas solo para dar ese gusto a la fanaticada que se leyó toda la saga de los libros. También debemos tomar en cuenta por qué medio de adaptación se va a hacer. Si va a ser una adaptación visual que se vea por televisión, por computadora, por el cine, o va a ser una adaptación de teatro que conlleva ya prácticas, actuaciones, o si va a ser una radionovela, se va a difundir por radio. Debemos tomar mucho en cuenta el medio, el canal por el que se va a transmitir nuestra adaptación. En este caso, como estamos hablando de adaptación visual, estamos hablando de algo que tiene que ver con el cine, la televisión, la computadora. Y también los derechos de autor. A ver, muchas de las franquicias, por ejemplo, Disney, que tiene la adaptación de La Cenicienta, la Enredados, de Rapunzel y un montón de estas cosas tienen con los derechos de autor, ¿no? Los derechos de autor son esto que nos hace no caer en el plagio y que se le puede pagar a la persona creadora o dueña de la novela o de la historia un porcentaje por dejarnos utilizar su elemento histórico dentro de nuestra adaptación visual. Entonces, para tomar en cuenta, ¿sí? La adaptación visual comienza con el inicio del cine. A través de la adaptación visual logran sobrevivir todos los textos clásicos. Ahora, la adaptación visual puede ser fiel, sí, muy, muy fiel a la historia original o puede transformarse con ciertos cambios a necesidad del auditorio, del tiempo y de cómo quiero yo que sea observada. Es decir, si no la quiero presentar muy cansona al público, ¿sí? Imagínense el guapo de Brad Pitt en su película Troya contando todo detalle de la Ilíada. Sería una película sumamente larga, sería una película súper fuerte y por más que esté Brad Pitt, no lo hubiera visto un montón de gente. Entonces, esta adaptación visual, su objetivo principal es esto, permitir que sobrevivan los textos clásicos, las obras clásicas al paso del tiempo. Pero no solo hablemos en el sentido de la antigua Grecia, de la antigua Roma, hablemos de nuestro famoso Shakespeare. Sus obras han sobrevivido al tiempo a través de adaptaciones visuales. Recordemos un legendario Leonardo DiCaprio en un Romeo y Julieta, ¿sí? Que hasta ganó varios premios de la Academia, demostrando cómo estaba desarrollada esta historia de estos dos jóvenes amantes que terminan de manera trágica después de haberse amado 3 días nada más. Entonces, miren cómo estos textos clásicos, pero que por A o B circunstancias las generaciones van dejando de leer, persisten, ¿sí? Y luchan contra el olvido a través de adaptaciones visuales. Ahora, las adaptaciones visuales pueden ser de diferente tipo. Tenemos las adaptaciones que les digo son fieles, aunque sí se pierde cierta esencia por el tiempo, pero también hay las típicas basada en hechos reales. Esa es una adaptación visual. Sin embargo, cuando me dicen basada en hechos reales, sé que el contexto histórico es el real. Tal vez el personaje o alguna acción es la fantasía del director, ¿sí? Entonces, también tenemos, aparte de la adaptación de basado en hechos reales, también tenemos estas adaptaciones que dicen parecido a ciertas cosas de la realidad, pero solo
se toma en cuenta su contexto histórico, ¿sí? Entonces ahí te tratan de meter una historia conocida, pero se subraya más el hecho de su contexto político, económico, entre otras cosas. Como nosotros vimos en la adaptación visual de Perséfone, tal como dijo la compañera, le trataron de dar un toque moderno, ¿no? El baile, las copas, la música, los colores. ¿Qué es lo que pasa? Las adaptaciones visuales deben, ¿sí? Deben publicitar para que sean vistas. Si yo hago una adaptación visual con recursos muy antiguos para una generación como ustedes, no la van a ver. ¿Qué pasa? Esa publicidad no es buena. En cambio, hacer una adaptación visual que tenga de fondo un tema tal vez moderno, una problemática en este caso moderna, ¿no? Que se emborracha y termina en la casa de este joven llamado Hades, son temáticas que suceden en la actualidad, que les permite a ustedes asociar de una u otra manera la historia. ¿Sí? Pero solo leyendo el mito, como lo hicimos con Erika, el mito de Perséfone, de las estaciones, de la primavera, sí, lo entiendo perfecto, pero no lo relaciono, no me llama más allá la atención. Pero al ver su adaptación visual, yo digo, puedo conversar acerca de cómo llegó esta chica a la casa de Hades, por qué se quedó con él, la fiesta, y podemos sacar un montón de contextos sociales de lo que ha pasado. Y sin embargo, es una adaptación que va a contar acerca de que después Perséfone tiene que salir de esa casa cada 6 meses a visitar a su familia. Entonces, vemos que es todo un conjunto. De los textos clásicos y algunos mitos se ha hecho infinidad de adaptaciones visuales. Algunas las podemos contar con los dedos de la mano, otras ya no, porque han sido demasiadas. Unas de muy buena calidad, otras pésimas que han pasado al olvido, y los típicos remake del remake que hacen en el cine, ¿no? Pero una de las adaptaciones visuales de textos clásicos más llamativas es la Ilíada del gran Aedo Homero. Cuando se estudia lo que es textos clásicos, es obligatorio nombrar a Homero porque él compuso estas obras épicas que tratan acerca de guerras y de héroes y de cómo, qué es un héroe para la sociedad de ese momento. Recordemos que en Grecia tienen su mitología y cuando todo esto es conquistado por los romanos absorben esa mitología, esa literatura y la hacen suya cambiando de nombres, ¿sí? No sé si hasta el punto que hemos visto de adaptación visual hay alguna cosa. Sí, Juliana, mi consulta para ustedes. ¿Cree que de verdad las adaptaciones visuales permiten que sobrevivan estos textos literarios en las generaciones actuales? O sea, sí, porque prácticamente son las mismas, pero adaptadas para el gusto de esa nueva sociedad y generación. Correcto, Entonces muchísimas aún persiste. gracias, Juliana. Justo lo que habíamos hablado, estas adaptaciones se dan a necesidad de esa generación, ¿no? Cuando comenzó el cine, la necesidad era algo visual en blanco y negro. Entonces, las adaptaciones, por ejemplo, de la Odisea, de la misma Biblia, de estas historias que se pasan en Semana Santa, ¿no? Moisés, los 10 mandamientos, son adaptaciones visuales que, miren, ha dejado tomando la Biblia como literatura clásica, tomándole desde ese sentido, ha hecho que también sobreviva al paso del tiempo y que sea conocido por diferentes generaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿A ustedes no les llama la atención, por ejemplo, una adaptación visual de 1980, ¿sí? Donde son actores que uno no conoce, la historia es un poco larga, el CGI o los elementos sorpresa no se ven muy bien, pero en cambio, si nosotros regresamos hace unos 5 años, creo, me parece, a ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson, donde hay sangre, hay violencia, y me cuenta lo de Jesús, es algo que motivó a las nuevas generaciones a ver esa historia y a conocer. Entonces, en su sentido, las adaptaciones visuales evolucionan a necesidad, como dijo Juliana, de las nuevas generaciones. Por eso, ustedes tienen un siguiente trabajo. El trabajo que ustedes van a realizar es su propia adaptación visual de un texto clásico que denominamos la Odisea.
La Odisea es un texto griego clásico, igualmente de la autoría de Homero, del mismo que escribió la Ilíada, que es conocida como la Guerra de Troya. En cambio, esta obra de la Odisea, ¿sí?, va a ser adaptada por ustedes, pero un fragmento de las aventuras de este héroe llamado Odiseo. ¿Qué es lo que sucede? Odiseo tiene dos nombres. Odiseo es el nombre griego y Ulises es el nombre que le dieron los romanos para su cultura. Esta historia, ¿sí?, comienza después de los 10 años. Ya pasaron la guerra de Troya 10 años después. Esta historia cuenta las aventuras de Odiseo para poder regresar a su tierra en Ítaca. Odiseo es el rey de Ítaca, ¿sí? Pero él estuvo peleando en la Ilíada, en la guerra de Troya. ¿Qué es lo que sucede? Homero decide hacer un libro que cuente las peripecias de Odiseo y su tripulación para poder llegar nuevamente a su reino, donde le está esperando su amada esposa Penélope, y para poder llegar a Ítaca, él tiene que pasar un montón de aventuras, desde cíclopes, desde sirenas, le toca vestirse de mendigo y un montón de cosas. Entonces nosotros lo que vamos a producir es nuestra propia adaptación visual en una línea del tiempo, ¿sí? Ustedes, como vieron, la adaptación visual es más el dibujo, más el color, más el personaje y una pequeña frase que me haga entender a mí tal vez el contexto o sintetice la escena. Por eso ustedes no van a trabajar en un video, sino van a trabajar en una adaptación visual, en una línea del tiempo, en una herramienta que ya les voy a enseñar a usar, ¿sí? Lo primero es decirles que les voy a compartir un enlace Drive donde ustedes se van a descargar ese documento. En ese documento de Word está el mito de Perséfone, que Erika amablemente nos ayudó leyendo, y más abajo está el fragmento de Odiseo y las sirenas, ¿sí? Obviamente, su trabajo es leer ese fragmento, sacar un resumen de las acciones más importantes y ponerse a trabajar y a pensar qué tipo de imágenes y oraciones van a representar mi adaptación visual. Para ello, denme por favor unos minutitos para poder darles el enlace de compartir. Vamos. Bien. En el chat, por favor, para todos en este momento, voy a dar compartir. Listo. Ya está. Desearía que todos los que puedan en este instante se descarguen para saber que no hubo ningún problema. Entonces tienen también detallada la tarea, como les digo, también tienen adaptación visual. Vamos a leer el fragmento de Odiseo y las sirenas, que es el canto 12, no es muy extenso, y les doy indicaciones de la herramienta, de cómo crear, y todo esto les voy a enseñar hoy también, por si acaso, una manera práctica de cómo realizar. También está cómo enviarme, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer en este momento es poner atención, que les voy a enseñar la herramienta donde ustedes van a hacer la adaptación. Voy a compartir pantalla y vamos. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en su navegador? ¿Sí? Ustedes van a poner, pueden pegar la dirección que les puse en su documento Word o simplemente ponen Visme. Sí, aquí les sale Visme. Como ustedes ven, sirve para hacer presentaciones, líneas del tiempo, infografías. Usted da clic nada más en Visme y obviamente le aparece la típica pantalla donde usted debe crearse una cuenta, ¿sí? Usted obligatoriamente debe trabajar con una cuenta, pero no se preocupe, estas herramientas son totalmente seguras. Entonces, usted lo que hace es login, ahí le va a pedir un montón de datos para poder crear su cuenta, ¿sí? O sin app free, que es la forma gratis que usted tiene. Y la cuestión que después de que usted cree,
todo este sistema de usuario y clave, usted va a poder ingresar a un formato, a una interfaz muy parecida a esta, ¿sí? Como ustedes ven, yo ya he trabajado con esta herramienta. ¿Qué es lo que pasa? Para crear algo nuevo, usted tiene que dar en crear, ¿sí? Ahí a usted le sale un montón para escoger. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere una línea del tiempo clásica? Aquí también le da, mire, le da a escoger moderno, clásico. Entonces, escojamos algo clásico, tradicional, ¿sí? Para saber. Estas herramientas, ¿sí? Esto es un tutorial de cómo utilizar. Todas estas herramientas, por favor, se guardan con este icono que dice Save, ¿sí? Y naturalmente se guardan solas. ¿Qué es lo que yo les quiero mostrar? El trabajo. Digamos que ustedes ya trabajan. Para poder instalar las imágenes, ustedes con anticipación deben descargar sus imágenes al computador, ¿sí? Miren, yo veo aquí que ya tengo, digamos, esta línea del tiempo. Les voy a hacer ver. Para yo poder ver la línea del tiempo, pongo Edit Project, edición de proyecto. Y mire, ahí me sale, ¿no? Sí, algo parecido es las líneas del tiempo que usted puede hacer, pero en vez de todos estos párrafos, deben ir imágenes que me cuenten de manera ordenada lo que pasó Odiseo con las sirenas y una oración, ¿no? Una oración que me permita a mí entender el resumen que usted está haciendo. Una vez que usted haya terminado, sí, lo que tiene que hacer es lo mismo, ¿no? Ir al escritorio, de su plataforma Visme, ¿sí? Usted da en Edit Project de nuevo. Y lo que quiero que ustedes vean es que esta vez no van a editar nada porque ya están seguros de que terminaron su trabajo. Y lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Aquí en este icono, en la parte superior derecha, pueden observar que hay un share que significa un compartir, ¿sí? Ustedes dan clic y van a escoger la primera nubecita. ¿Estamos? Ustedes van a poner un nombre. No sé, pongan ahí Odisea Erika Carrera. Nombre y apellido para yo saber de quién es. ¿Sí? Y lo que hacen es, perdón, y lo que hacen es copiar el enlace que está aquí, el link. ¿Sí? Ustedes copian este link, ponen copiar, ¿sí? Pueden ir a un documento de Word, pueden pegar ahí el enlace, ponen nombre, ponen nombre, apellido, curso, fecha, ponen enlace de la adaptación visual de la Odisea y pegan ese enlace y me mandan ese documento Word. Y yo simplemente doy clic a ese enlace, ¿sí? Y me aparece automáticamente su línea del tiempo, como en este momento, ¿sí ven? Me entré a una sesión de incógnito, copié el enlace y miren, a Profe, mí, no se puede ver ya que se podría decir que el incógnito es en otra pantalla. ok, déjame, vuelvo a compartir. Listo. Ahí espero se puede ver lo del enlace, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, como les Sí, digo, profe. el enlace simplemente me lo pueden mandar en Word y con su nombre y apellido yo le doy clic y ya me aparece su trabajo. Sin embargo, si alguien por A o B circunstancias tiene algún problema en enviar el enlace, hay una segunda opción para enviar su trabajo. A partir de aquí mismo del lado superior derecho hay un download que es una descarga. A usted se le descarga el trabajo en JPG porque tiene la versión gratis, ¿no? Solo cuando es versión pagada se puede descargar en todo lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Esperamos a que, miren, este documento se baje. Yo voy a guardar en el escritorio. Como les digo,
siempre con su nombre y apellido. Entonces, digamos que es Doménica. Profe, no se ve. Bueno, no, ahorita solo estoy guardando el documento. Le va a aparecer una carpeta normal donde va a guardar su documento. Y entonces, ahora sí, vamos a compartir las descargas y vamos a abrir. ¿Aparece ahí la imagen? ¿Pueden ver la imagen de la Eneida? No, profe. Veamos ahí. ¿Ahí? Sí, profe. Ya. Por ejemplo, esa es la imagen que se descargó en JPG a mi carpeta de descargas. Si ven, yo le puse el nombre de Doménica Rodríguez, digamos que es su compañera, y a mí me llegaría como archivo adjunto al correo o a la plataforma esta línea del tiempo que sería la adaptación visual, ¿sí? La idea de esto es nada más mostrarles un poco cómo se trabaja en esta línea del tiempo llamada BISME. Lo que quiero que quede claro es que es una adaptación visual donde usted debe tratar de poner imágenes, pero no saturar esta línea, sino que es una línea donde usted va a contar las acciones más importantes de manera ordenada acerca del fragmento de Odiseo y las sirenas. Y una frase cortísima, una oración que le permita a usted sintetizar, ¿sí? Y ese es todo el trabajo de adaptación visual que tiene que hacer. No, en el chat está enviado el documento Drive también, que en PDF es la clase que mostramos, la síntesis de la clase, el círculo con lo de adaptación visual, que le va a ayudar a usted para tener su materia lista y poder estudiar.